Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches para algunas otras latitudes. Bienvenidos, bienvenidas a una vez más una transmisión de la Cátedra en Cívica Francisco y Madero, que hoy se viste de gala como lo ha venido haciendo cada viernes desde hace ya 5 semanas con el tema de la Jornada de Ciencia Política 2023 de la UAM Iztapalapa. Esta es la última mesa del último día de esta jornada y la verdad nos da muchísimo gusto contar con la presencia de la doctora Angélica, el doctor Andrea, el doctor Aniel, que ya está próximo a entrar acá. Y de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos han visto, a todos los ponentes que han estado con nosotros. Han sido 21 mesas muy gratificantes, más de 73 ponentes. Y bueno, qué decir de la cantidad de minutos, de horas dedicados a este gran proyecto. Y bueno, pues está aquí con nosotros la doctora Erika Granados, quien ya hacia el final de esta mesa pues también estará dando unas palabras, quien ha sido pues la artífice de esta jornada de ciencia política, la anfitriona, la impulsora y que está haciendo la segunda edición. Me permito, previo a la conclusión de esta mesa, yo evaluarlo como algo de gran éxito, de gran alcance, y que de verdad te agradecemos a cada uno de los ponentes por habernos apoyado, por venir acá a prestarnos de su tiempo para informarnos sobre sus investigaciones, sus alcances y lo que consideran de relevante, no solamente ya para la ciencia política, sino para todas las ciencias sociales, y no solamente en México, sino en el mundo, y a favor de la democracia, los derechos humanos. Y bueno, pues ahora sí, sin más, si me lo permiten, pues vamos a darle paso a la doctora Angélica Casarín Martínez. Ella hablará del tema Sistema de Partidos en México, retos y oportunidades. Leeré una muy breve semblanza de una larga y fructífera trayectoria. Ella es doctora en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala C, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, ha sido presidenta del Colegio de Tlaxcala del 2019 al 2021, ha sido presidenta de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales del 2019 al 2021, directora del Centro de Estudios Políticos y Sociales también del Colegio de Tlaxcala y profesora de tiempo completo en la misma institución. Actualmente coordina el doctorado en Gobierno y Desarrollo de la misma institución y ha realizado trabajos de difusión y divulgación en columnas, entrevistas, comentarios en diferentes medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos, y de su producción científica cuenta con poco más, tranquilamente, de 63 publicaciones académicas entre artículos científicos, libros y capítulos en diferentes libros. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, tiene hasta 25 minutos para exponer. Muchas gracias, Fabiola. La verdad es que me da muchísimo gusto estar esta tarde con ustedes y compartir esta mesa con amigos. Andrea, Erika, con el gusto de conocerte, y demás compañeros que están en este panel, y efectivamente felicitar los trabajos de la cátedra, que de verdad creo que no solo en esta edición, sino también en la pasada, realmente creo que han sido muy fructíferos y muy ilustradores para aquellos que no solo para aquellos que nos dedicamos a los estudios de la democracia y de las elecciones, sino también en general para el público. Creo que es muy interesante que los estudiantes también puedan conocer las opiniones y trabajos y avances y proyectos de investigación de muchos de quienes han participado por aquí. Yo felicito muchísimo a los organizadores de la cátedra y creo que tendrá seguramente, y estoy muy segura de que en adelante las siguientes ediciones tendrán también mucho éxito. Y bueno, pues si me permiten, en esta ocasión voy a compartir pantalla. Efectivamente, como comenta Fabiola, yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Espero que ya se esté observando la pantalla. Estamos viendo su presentación, doctora. Ok. Bueno, pues efectivamente, pues voy a hablar de este tema que creo que es por demás polémico. Muchos tenemos muchas opiniones al respecto, pero tiene que ver justamente con este tema del sistema de partidos en México y sobre todo los retos y oportunidades que estamos en una coyuntura tan interesante en el país respecto efectivamente de la participación y del papel de los partidos que desempeñan los partidos políticos en un sistema como el nuestro,
que está teniendo transformaciones muy importantes y que seguramente la participación y la inclusión de nuevos partidos ha significado claramente un trastocamiento y claramente también derivado de las reformas o últimas reformas electorales y aquellas incluso que aún ni siquiera han llegado a consolidarse como las reformas planteadas durante este gobierno de la 4T. Y bueno, efectivamente quisiera comentarles que el sistema político mexicano, bueno, pues un poco para dar una entradita, pues según Cosío Villegas en 1972, tenía dos elementos característicos, sobre todo para el caso mexicano, ¿no? Un presidente muy fuerte. Nuestro gobierno era caracterizado por un modelo presidencialista con esta figura de un presidente fuerte y un partido dominante. Y esto, según plantea y ha comentado el doctor Leonardo Baltés Zurita, ha significado en su momento pues un sistema electoral, o significó en su momento un sistema electoral que claramente inhibía la competencia por el poder político. Un sistema político que hasta Sartori en algún momento comentaba, decía, el modelo y el sistema político y la democracia mexicana no puede agruparse tan sencillamente con aquellas transiciones a la democracia en América Latina. El modelo mexicano siempre necesita un capítulo aparte, y no es porque los mexicanos nos sintamos particularmente importantes, pero lo cierto es que el sistema en nuestro país sí efectivamente ha tenido una transición pacífica que algunos han calificado, como el doctor Víctor Alejandro Espinosa, como un proceso de liberalización del sistema que ha significado efectivamente una transición hacia la pluralidad y a la competencia y competitividad desde un espectro pacífico, por decirlo así. Entonces, este modelo que se prefigura en aquellos momentos, pues como ya les decía, significó un modelo de un presidencialismo constitucional y políticamente acotado. Y entonces, pues este asunto, como también ya les comenté, transitamos a un sistema de partidos plural y competitivo, y ahora estamos hacia uno menos competitivo frente a los últimos resultados electorales en el país, en todo el país, sobre todo porque estamos frente a una dominancia de un partido político tan fuerte y con mucha presencia en todo el territorio nacional y prácticamente en todos los niveles de elección en el país, como es Morena. Estos antecedentes, digamos, de nuestro sistema político tienen que ver con este sistema de partido hegemónico y dominante. Ya les decía, un sistema donde existía un partido, el PRI, que predominaba en todos los niveles de elección, en todo el territorio nacional, y eso significaba pues no competencia, no pluralidad, no existencia o no peso real de otros partidos más que le significaran una competencia real a este partido. Pero con el transitar del tiempo, digamos, hubo dos elementos que transformaron este modelo y que fueron liberalizando el sistema y que significaron que derivaron de una serie de reformas político-electorales a lo largo del tiempo. Un cambio institucional, ¿no? Y un pluralismo de partidos políticos, un pluralismo político de todas estas reformas que fueron de alguna forma generando espacios de oportunidad para tener lo que hoy tenemos como un sistema electoral y de partidos distinto al que predominaba en aquellos momentos. La reforma política electoral de 1988, como ustedes saben, pues constituyó una herramienta que permitió en aquel momento pues superar una crisis política muy importante de un momento realmente complicado que fue la elección presidencial de aquel año, cuando se hablaba de un fraude monumental y que significó también en aquel momento el surgimiento del IFE en aquel entonces y del COFIPE en 1990,
y también el surgimiento también de partidos políticos, como en aquel momento el PRD, que significó la suma o la convergencia de varias entidades políticas, varios actores políticos que dieron origen a la fundación del PRD. La reforma política del 96 le otorgó al IFE, digamos, una característica de autonomía. Se creó también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con ello desaparecieron los organismos que se encargaban de organizar las elecciones, como eran los colegios electorales, y se otorgó también como parte de esta reforma el financiamiento público a los partidos políticos. En 2007, pues la reforma implementó un modelo de equidad en la contienda y fue muy interesante también ver en esa reforma lo que significó el impacto a los medios de comunicación y al pautado de los partidos políticos en estos procesos. En estas reformas, digamos, es muy resumido por decirlo así, las reformas del 2012 al 2014 han significado particularmente elementos, digamos, trascendentales. Uno que tiene que ver, por ejemplo, de la inclusión de la figura de las candidaturas independientes, la consulta popular, la reelección inmediata de legisladores y presidentes municipales, la equidad de género 50-50, que fue realmente un elemento que sobre todo se tenía que ver con una serie de acciones afirmativas asociadas a la justicia electoral, en el sentido de que poco más del 50% del padrón en el país pues está compuesto por mujeres y en ese sentido creemos que era un asunto claramente de justicia electoral tomar en cuenta a este porcentaje de población que también tiene opinión y percepción política. En este espacio, digamos, también de reformas electorales, pues surge el INE, se transforma el IFE en INE, y el INE en esta reforma, que fue prácticamente en la del 2014, pues asume poco más de 174, o sí, 174 atribuciones que le asocian incluso a aspectos que tienen que ver con los organismos públicos electorales. Y entonces eso con vistas o con una ruta a constituir al INE como un instituto que ya no solo llevara a cabo y organizara y calificara las elecciones a nivel federal, sino que tuviera una incidencia mucho más importante a nivel local, en los organismos locales, en los institutos locales electorales, sobre todo en aquellos aspectos que tenían que ver con, por ejemplo, la integración de los consejos generales, en la idea de que esta modalidad o esta reforma podría eventualmente generar mucho mejor procesos más democráticos, en el sentido de establecer una serie de mecanismos donde no hubiera injerencias locales y donde hubiera, digamos, una autonomía mucho más consistente de aquellos que resultaran electos para integrar estos consejos electorales a nivel local. También aspectos que tienen que ver con el Servicio Nacional Electoral, el incremento, por supuesto, de las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reformas que tenían que ver también con el reforzamiento de la fiscalización de las prerrogativas que se le otorgaban a los partidos políticos y, por supuesto, establecer un elemento también importante como es el rebase de tope de campaña como causal de nulidad de elección. Estos apenas son algunos elementos que de forma muy resumida son aspectos que integraron esas reformas del 2012 al 2014. El sistema electoral y de partidos en México, o el sistema de partidos en México, y como ustedes saben, bueno, pues los partidos surgen por allá después de la Segunda Guerra Mundial, y son en sentido estricto como formas incipientes de organización
que finalmente se constituyen como un instrumento privilegiado de organización política y de comunicación entre gobernantes y gobernados, y constituyen también al mismo tiempo un espacio de representación política de la ciudadanía frente al Estado. Constituyen ese puente, digamos, entre el Estado y la ciudadanía. Los partidos deben claramente perseguir, y estamos hablando de aspectos claramente ideales, ¿no? El beneficio común, o por lo menos de alguna parte significativa de la sociedad, en tanto representan intereses y demandas particulares de la ciudadanía. Esto de alguna manera los obliga a promover un proyecto político que satisfaga las aspiraciones de sus miembros, pero al mismo tiempo de la ciudadanía y de los sectores que conforman esta sociedad. Es decir, generar y proponer agendas viables para sus electores con base en diagnósticos objetivos de la realidad. Esos son, digamos, es un aspecto ideal y que debe estar y está en algún sentido expresado en muchos de los estatutos de los propios partidos políticos y de las orientaciones incluso ideológicas de los partidos en México, ¿no? La competencia de los partidos políticos no puede ser entendida solo desde una actitud de lealtad de cada uno de ellos hacia el conjunto en el contexto de un sistema electoral, sino que también al mismo tiempo se constituye un elemento que establece o que es el piso elemental o es uno de los actores fundamentales para una democracia. Y al mismo tiempo se contrasta con lo que significa un gobierno autoritario, aunque ello no significa que no existan partidos políticos en este tipo de modelos. Valdés, por ejemplo, define en un documento que publica el INE y que habla efectivamente del sistema de partidos, define el sistema de partidos como el espacio de competencia leal entre partidos, orientado hacia la obtención y el ejercicio del poder político. Este es una definición mínima suficiente para entender un poco qué podemos entender como un sistema de partidos. Pero en este tránsito creo que es muy importante hablar en el contexto de nuestra democracia y de cómo es que existe la característica de la funcionalidad de los partidos políticos en tanto son los actores fundamentales uno de los actores fundamentales de la democracia, pero al mismo tiempo hay un proceso que se ha venido conformando, que tiene que ver con su disfuncionalidad y con su desapego en relación a la ciudadanía. Y la historia, pues claramente nos demuestra que tanto los sistemas electorales y de partidos, pues claramente no permanecen constantes. La realidad económica, política, social y hasta cultural de los países, diría Dieter Nolen, el contexto importa, claramente impacta en el sistema electoral y de partidos en cualquier país. Y creo que la variable que mejor expresa el grado de cambio, pues se tiene que ver con el número de partidos directamente vinculados con los diversos patrones de competencia en el modelo. En México, si bien la democracia como sistema plantea la libertad para participar a través de partidos y nuevos partidos, lo cierto es que las condiciones reales de competencia y competitividad se han visto impactadas a lo largo del tiempo por el número de partidos, por el tipo de partidos, en el sentido de entender aquellos partidos centrales, ¿no? Y aquellos partidos que han funcionado como periféricos, por llamarles de alguna forma. En México hemos transitado nuevamente lo repito, de un modelo de partido hegemónico y dominante a un modelo plural y competitivo y de alta competencia para transitar ahora a un modelo que está prefigurándose y que parece ser, en opinión de algunos, una aparente regresión en ese sentido, ¿no? Este sistema, digamos,
ha tenido claramente un impacto diferenciado en lo que tiene que ver con la gobernabilidad, ¿no? En diversos momentos, la participación y presencia de los partidos políticos tanto los partidos nacionales como los partidos locales claramente impactan en la gobernabilidad de los territorios, en el entendido de que el territorio no es solamente un espacio de gobierno donde se asientan un grupo de ciudadanos e interactúan entre Estado y gobierno, sino que el territorio hoy tiene una nueva concepción, este término de territorio, y debe ser entendido ahora como un constructo social donde confluyen diversos elementos y los resultados son del impacto y de la interacción multifactorial de estos elementos. Los partidos políticos, como ya les decía, pues son claramente una pieza fundamental de las sociedades democráticas contemporáneas. Todavía no es posible imaginar a la democracia sin partidos. Sin embargo, en los últimos años y como fenómeno claramente generalizado, no solo en México, sino en el mundo, los partidos han atravesado o siguen atravesando un periodo de crisis verdaderamente importante. México no es ni ha sido la excepción, fundamentalmente respecto a la incapacidad que han tenido los partidos políticos de dar respuesta a los desafíos actuales. Pero sobre todo motivando incluso a movimientos sociales que han capitalizado de alguna forma los sentimientos antipartido en muchísimas sociedades en el mundo y sobre todo en la mexicana. Somos testigos un día sí y el otro también de escándalos de corrupción, de rechazo y desafección de la ciudadanía, de incluso muchos elementos que tienen que ver con el transfugismo político, por ejemplo, que para algunos, si bien no está prohibido a ojos y opinión de la ciudadanía, pues significa al mismo tiempo un proceso de deslealtad a una ideología, el objetivo que tienen ahora los partidos, incluso el objetivo frío de ganar elecciones por ganar elecciones, haciendo alianzas incluso pues contra natura, ¿no? Esta relación de partido-ciudadanía está siendo trastocada, ha sido trastocada de forma muy importante, y los partidos, algunos partidos, están dejando de ser interlocutores de los ciudadanos frente al Estado. Y esto nos habla de esta disfuncionalidad que está existiendo y que cada vez se expresa de muchas formas, pero se extiende de forma mucho más interesante a lo largo del territorio, insisto, dependiendo de los contextos particulares de estos espacios. A mí siempre me gusta mucho hablar de, si bien esta opinión y de este libro seguramente ustedes lo habrán leído o habrán escuchado de él, cuando se habla del descrédito de los partidos y del peligro de la democracia, ¿no? Como sistema político, hay un libro muy interesante que escribe el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y que si bien habla de aspectos estrictamente norteamericanos de Estados Unidos, me llama mucho la atención un capítulo particular que tiene la democracia en peligro. Y si bien el documento o el libro habla de estos procesos de desigualdad en el mundo como los generadores de estos elementos que le impactan y producen flaquezas en el sistema democrático, pues tienen un aspecto que es importante e interesante analizar, ¿no? El solo título del libro ya nos dice desde entonces, desde ese momento nos dice un poco de qué estamos o de qué estamos hablando, ¿no? El libro habla y se llama El precio de la desigualdad, y el subtítulo dice el 1% disfruta lo que al 99% le falta, ¿no? Este libro habla también un poco de lo que ha significado el impacto de las reglas del mercado, de
del modelo neoliberal frente al contexto del sistema político democrático y lo que ha significado este juego sesgado claramente a favor del 1%, no solo en aspectos económicos, sino también en aspectos políticos, porque en algún sentido los grupos económicos o las élites económicas impactan los aspectos políticos y en algunos casos hasta colonizan espacios, ¿no? Entonces, vemos claramente cómo el descrédito de la política y de los partidos políticos está impactado por elementos como el clientelismo, la corrupción, los intereses de grupo, ya les decía, el transfugismo político, que algunos lo ven como un asunto sano en la democracia y que puede serlo siempre y cuando tenga una serie de aspectos que respalden y que hagan consistente un cambio de opinión, de preferencia, lo cual no ha sido el caso en muchos sentidos, ¿no? Y por supuesto, un elemento que estamos viendo hoy en este proceso electoral que todavía no empieza, pero que ya empezó aparentemente con esta circulación y estos tours que hacen ahora los que van a ser o lo que pretenden ser algunos coordinadores de partidos y demás, o que algunas les llaman las corcholatas, ¿no? Y que tiene que ver también con la ausencia de circulación de élites, ¿no? Si uno observa, pues son en algunos partidos los mismos, ¿no? Son los mismos, no hay esa circulación de élites donde se le da espacio a los nuevos cuadros, a los grupos jóvenes o a gente que puede ser tal vez creativa, ¿no? En ese sentido. Y creo que son algunos de los elementos que impactan ese descrédito y que en algunos casos ensanchan esa brecha y que el ciudadano cada vez está más separado y más divorciado de los intereses de los partidos. Los partidos no se interesan tampoco en la opinión del ciudadano más allá del día del voto, ¿no? Y eso pues claramente tiene un impacto negativo en la consolidación de lo que debería ser una democracia sana, como que la nuestra está lejos de ser una democracia sana todavía, ¿no? Hace poco, seguramente ustedes saben, el Instituto Nacional Electoral presentó unas bases de datos que tienen que ver con la participación ciudadana y es muy interesante ver en ese estudio muestral, ¿no? Que la participación ciudadana, por ejemplo, de la elección del 2021, ¿no? Según el tipo de elección federal por el año de elección, podemos ver ahí, por ejemplo, cómo se movió la participación, perdón, en elecciones de diputados y a nivel de elección presidencial del 2015 al 2021. Claramente la participación en la elección del 2018 con la elección del presidente de la República, actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue por arriba del 60%, pero ha ido declinando y creo que, o por lo menos en mi opinión, creo que el siguiente periodo electoral, el que está por empezar, no estoy tan segura de poder afirmar que va a obtener resultados tan interesantes o tan importantes como se obtuvieron en el pasado. Creo que hay un desencanto muy importante, sobre todo a nivel de gobiernos locales, sobre todo a nivel de estados, y eso pues va a impactar la conformación de los congresos locales y va a significar también un reacomodo de fuerzas a nivel local que también impactan a nivel nacional. Ahora, el porcentaje de participación ciudadana en este mismo periodo de aquellos que votaron y no votaron, bueno, pues vemos ahí claramente es, digamos, la gráfica inversa de esta previa. Es un elemento también importante estudiar y ver, por ejemplo, cómo se comporta la fragmentación del voto a nivel nacional
y cómo ha sido el número efectivo de partidos de 1991 al 2021. Podemos observar ahí claramente que pues hubo un periodo, por ejemplo, donde la fragmentación del voto era importante. Llegamos en el 2012 al punto 79 y llegamos ahora al 2021 con el punto 81, ¿no? Entonces, es un dato interesante para entender no solo el comportamiento de los partidos, sino también entender el comportamiento y preferencias de los ciudadanos y el número efectivo de partidos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo el número de partidos, podemos decir que es el promedio de este dato es 5.35 y estamos frente a una discusión de si estamos frente a un pluralismo moderado, diría también Leonardo Valdés, o un pluralismo francamente polarizado, ¿no? Ese es un dato que yo creo que podemos ir discutiendo y que puede ser otro aspecto a analizar. Otros indicadores de carácter electoral como la competitividad, el margen de victoria y la posición de los 3 primeros lugares, ustedes pueden observar también aquí cómo de 1991, pues claramente la competitividad pues se ha ido disminuyendo en ese sentido, ¿no? Entonces, el margen de victoria, pues también los lugares de los primeros 3 partidos, pues vemos de 1991 a prácticamente al 2012, pues el PRI 2012-2015, el PRI todavía tenía una presencia importante para después en 2018 ser prácticamente desplazado al 3er lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos afirmar que pues hay una alta volatilidad de las preferencias electorales a nivel nacional, sobre todo si analizamos estos 3 indicadores. Como ya les mencionaba, pues los partidos políticos enfrentan una severa crisis de identidad con estructuras que no conectan con el ciudadano ni canalizan eficientemente las demandas sociales. El pragmatismo del logro del objetivo, ya les decía, ganar elecciones por ganarlas, sin observar los medios, pues claramente ha derivado en la creciente desafección hacia la política. Hay un riesgo de alta concentración del poder actualmente y alianzas y coaliciones contra natura, ya lo habíamos comentado, ¿no? La construcción de una agenda común donde las ideologías se encuentren coincidencia y concreten reales gobiernos de coalición con candidaturas comunes, no con suma de actores en tanto son de distintos partidos políticos. Y bueno, algunas conclusiones ya para terminar. Pues la ciudadanía, perdón, tengo un poco la garganta, la ciudadanía percibe negativamente al transfugismo político, la renovación y circulación de las élites internas respecto de los nuevos liderazgos también es un elemento a analizar. Hay ausencia de propuestas y proyectos de gobierno en las candidaturas en todos los niveles, lo estamos viendo fugaces propuestas, pero nada en concreto. No hay transparencia en los mecanismos de selección interna de los candidatos. Hay una clara corrupción respecto de los recursos públicos asignados como prerrogativas para los partidos políticos. Hay un descontento y división al interior por la discrecionalidad de selección cupular, por ejemplo, de estas listas de diputados plurinominales, que era motivo de una reforma electoral que no llegó a concretarse, y, por ejemplo, también alianzas y coaliciones sin construcción, como ya les decía, de agendas de gobierno comunes. Hay una pérdida clara de identidad de los partidos, sin respeto a los estatutos internos, y hay un divorcio respecto de los intereses y demandas ciudadanas. Transitamos entonces de la apatía democrática durante el periodo del partido hegemónico al interés y entusiasmo, pero cargado claramente de desconfianza y de molestia de ciudadanía. Este entusiasmo es claramente fugaz por momentos electorales y en muchos sentidos motivado no necesariamente por aspectos de carácter estrictamente político, tienen que ver incluso con otro tipo de incentivos.
A nivel de Latinoamérica, la confianza en los partidos políticos es la más baja de la lista de instituciones de la democracia. Hay escándalos de tráfico, de influencias, de corrupción, etcétera, y los partidos políticos deben y debieran prestar atención al ciudadano crítico si quieren evitar en sentido estricto lo que significa el castigo electoral en elecciones, es decir, alternancias. En este contexto de crisis sistemáticas en la percepción de los ciudadanos, pues claramente predominan imágenes de la política y los políticos como espacios naturales para la demagogia, el engaño y el aprovechamiento de los recursos públicos. Todo esto claramente impacta en lo que en algún momento pensábamos que debería haber sido un modelo de democracia plural, competitiva y de calidad. Estamos lejos de estar cercanos a ello. Y bueno, pues les agradezco muchísimo la atención y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora Angélica Casarín, por esta exposición, y vaya que sí estamos lejos de alcanzar al menos ciertos avances. El sistema político mexicano se parece a la selección mexicana de fútbol, ¿no? Unos años avanzamos y luego retrocedemos y luego así, y planes sexenales en el mejor de los casos, ¿no? Y luego otra vez para atrás. Entonces, en definitiva, necesitamos poner particular atención en esos pendientes, pero también propuestas y presionar pues a los partidos políticos para que de verdad pueda existir un cambio. De verdad, muchísimas gracias, doctora Angélica Casarín, que lamentablemente pues tendrá que en unos minutos dejarnos, tiene otra reunión igual de importante, y la verdad es que al contrario, agradecemos muchísimo su presencia, que se haya tomado unos minutos para pues cumplir con este compromiso, y ya le haremos llegar las preguntas que tenga el público a su correo electrónico para que nos ayude a resolverlo. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues seguimos con el doctor Andrea Busoletti. Él es doctor en Ciencias Históricas y Sociales por la Universidad de Florencia, ganador del premio Persis University Press en 2014, profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, coordinador de la línea de investigación Partidos Políticos del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara y líder del grupo de investigación Partidos Políticos de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Su trabajo de investigación se concentra principalmente en el estudio de partidos políticos, sus evoluciones organizativas y sus relaciones con el sistema institucional. Ha sido coordinador junto con la maestra Melissa Amezcua sobre el volumen Ensayos sobre el sistema político electoral en Jalisco, algunos problemas, publicado por la Universidad de Guadalajara en 2022. Doctor Andrea, bienvenido. Adelante con su ponencia Partidos y coaliciones en el sistema político mexicano 2015-2024. Gracias, adelante, hasta 25 minutos. Tiene su micro apagado, doctor. ¿Ahorita sí me escuchan? Listo, lo escuchamos. Perfecto. Disculpa por el inconveniente. Saludos a todos. Buenas tardes a quienes nos acompañan y a quienes nos siguen. Voy a compartir pantalla. Me confirmarán si... Sí, ya vemos su presentación, todavía en la vista de edición. Vamos a ponerla en pantalla completa. Correcto, pantalla completa lista. Muy bien. Pues mi exposición va a abordar un tema del que también la exposición anterior hizo en más de un pasaje referente, es decir, el tema de las alianzas partidistas, las coaliciones en el sistema político mexicano. Debo reconocer que en el título que propuse y puse hay una pequeña trampa, es decir, se habla de coaliciones en el periodo entre 2015 y 2024, pero en realidad lo que se puede hacer es una reconstrucción de procesos electorales nacionales y locales. Yo me enfocaré hacia las elecciones nacionales. Y vale la pena mencionar este punto de partida en virtud de las modificaciones a las normativas electorales que se han producido en tiempos recientes. Sin embargo, verán que de 2015 no hay datos porque fue una elección en la cual no hubo coaliciones electorales, todos los partidos compitieron de manera individual y por lo tanto no podemos usar
ese proceso electoral como referencia, pero podemos ver la evolución en el tiempo del fenómeno. ¿Qué sucede con los partidos políticos y las alianzas en nuestros tiempos? Quería nada más hacer un segundo nomás, para no demorarme, sí, para que puedan ver toda la imagen. Antes lo comentaba la doctora Caterina, hay una crisis de los partidos políticos. También es prudente hablar de crisis entre comillas, porque por otros aspectos la democracia sigue siendo una democracia de partidos, los partidos siguen siendo organizaciones con acceso a las instituciones, que toman decisiones públicas, que tienen garantías establecidas constitucionalmente, pero es cierto que se tiende a explotar ese diagnóstico en función de algunos elementos que todos podemos observar y que están medidos. En primer lugar, la descalificación y rechazo de los partidos políticos. Todas las encuestas, los estudios internacionales, como por ejemplo del Latirobarómetro y no solo en América Latina, muestran que los partidos políticos gozan de muy poca confianza de la ciudadanía y que cada vez más ciudadanos tienden a identificarse como apartidistas o independientes. Es además un rechazo hacia la figura de los partidos en sí, es decir, no es tanto una desafección al partido gobernante, que puede también ir en pro, por ejemplo, de partidos ubicados en la oposición. Es un rechazo al partido como figura, como organización. A eso se le suma la creciente volatilidad electoral. Antes lo mencionaba la doctora Casarín, O'Neill, quien hablará después de un servidor, también ha ilustrado mucho sobre cómo la volatilidad electoral se hizo cada vez más una constante en el sistema político mexicano. Y para retomar una expresión de Richard Katz y Peter Mayer, los partidos tienden cada vez más a cartelizar, es decir, a adaptar un cierto tipo de forma que los aleja de las demandas de la ciudadanía y los lleva a ocupar las instituciones. También el mismo nombre de Cartel Party nos puede sonar siniestramente pensando a otros tipos de organizaciones presentes en la sociedad. Ante esta crisis, quien hace política, quien se dedica profesionalmente a la política, busca una salida, busca opciones para seguir sobreviviendo. En la década pasada, en el principio de la actual, las dos opciones que, un poco por marco normativo y un poco por coyuntura, se han manifestado, fueron las de las candidaturas independientes, que tuvieron cierto auge hace grosso modo 10 años, pero ahora son mucho menos protagónicas, y la conformación de alianzas y coaliciones. En realidad, las coaliciones de partidos no son una novedad absoluta en México. Si nosotros lo tomamos en un sentido amplio como alianzas de partidos, también el PRI hegemónico tejía alianzas con los partidos identificados como partidos satélite, del Partido Popular Socialista, de la auténtica Revolución Mexicana, etc. O, por ejemplo, en cierta medida, el Frente Democrático Nacional también nace como una alianza entre lo que fue la corriente democrática del PRI, recordando, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo y también ubicando a Cuauhtémoc Cárdenas y otras formaciones de la izquierda política. O, por ejemplo, los antecedentes de la Por el Cambio, quien lleva la primera alternancia a las elecciones federales de 2000, las alianzas que desde 2000 en adelante, por 2 décadas, se dan en los estados, esas alianzas que Diego Reynoso y Orlando Espinosa se pregunta si son contra natura o antihegemónicas, es decir, las alianzas PAN-PRD a nivel subnacional, las alianzas más abiertamente de izquierda, es decir, el movimiento progresista hasta las elecciones de 2012, o las coaliciones tandías, es decir, la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde, que presentaban candidaturas comunes por casi 2 décadas a partir de los años. Todas estas manifestaciones, si se fijan, principalmente son referencias previas a 2015 y previa a la última reforma electoral de 2014, porque con la reforma electoral de 2014 el marco normativo formaliza figuras precisas. Hay 3 figuras que en la normatividad mexicana se establecen para la colaboración entre partidos políticos. Están los frentes, las coaliciones y la fusión de partidos.
La fusión de partidos es, para que tengan presente, la hasta ahora nunca implementada, es decir, es el escenario que dos partidos deciden de fusionarse y dar pie a una nueva fuerza política. Actualmente no se ha manifestado algo así con los partidos políticos nacionales. Hay la modalidad del frente. Unos recordarán la información del frente a finales de 2017, previo al proceso electoral de 2018, que en términos de su formulación normativa es una colaboración que tiene una naturaleza más en el trabajo parlamentario, establece una periodicidad que va más allá del momento electoral, es una colaboración política en un sentido. La coalición, en el sentido que más comúnmente tendemos a tener como nuestra referencia, es la coalición electoral. Es decir, dos o más partidos que deciden en un sistema de coalición total, parcial o flexible, en función del número de candidaturas que deciden compartir, de ir juntos en un proceso electoral. En este aspecto, quizás eso puede parecer un paso atrás, es importante detectar la especificidad de México como un país que se mueve en un contexto de sistema presidencial. Los que pongo en la diapositiva son tipizaciones, tipos ideales, es decir, hay excepciones a ese cuadro, esa regla. Pero en general, nosotros tendemos a encontrar que en los sistemas presidenciales más puros hay sistemas, fórmulas electorales de mayoría relativa o en ciertos casos también absoluta. Hay un sistema de partidos que tiende a reducir la contienda entre dos formaciones. Los partidos minoritarios existen, pero como satélites, es decir, se tiende a excluir la posibilidad que outsiders, terceras fuerzas, lleguen a ser protagónicas y competitivas en la vida pública. Y por lo tanto, las coaliciones pueden existir, pero tienden a tener vida solo en el momento. En los sistemas parlamentarios, el escenario tiende a ser. En particular, desde la fórmula electoral prevalecen mecanismos de representación proporcional o mixta, insisto, prevalece. El sistema británico, por ejemplo, es un sistema así de mayoría relativa. Hay una tendencia a un multipartidismo, es decir, a la presencia de más de dos partidos relevantes en la vida pública. Las minorías no son solo satelitares, sino que pueden ejercer un poder de chantaje sobre las fuerzas políticas mayoritarias, y las coaliciones tienden a manifestarse también y tal vez en prevalencia en la vida pública. Ante todo eso, México, ¿cómo se ubica? Se ubica en una posición tal vez híbrida, aunque institucionalmente el sistema es un sistema preciso. Porque en cuanto a fórmula electoral, desde 1977 México tiene un sistema mixto que combina elementos de mayoría relativa, el 70%, a un 40% de diputados electos por medio de representación proporcional. El sistema que ha pasado gradualmente a un escenario multipartidista con una pluralidad de formaciones relevantes. Vimos antes los datos sobre el número efectivo de partidos. Pero sigue conservando de la naturaleza de los sistemas presidenciales la presencia de minorías satelitales y de coaliciones prevalentes. ¿Cuál es la hipótesis del trabajo que voy a presentar con los datos de los procesos electorales de 2018 y de 2020? La idea es que debemos observar las coaliciones no tanto con una cierta añoranza o nostalgia o con argumentaciones de carácter ideológico. Dejemos un poco a lado, aunque entiendo que como ciudadanos son temas que nos interesan. Todas las coaliciones electorales son instrumentos. Y la capacidad de las elecciones de afirmarse depende del hecho de generar ventajas estratégicas para los partidos que en ellas participan. Es decir, elegir una coalición no es tanto una cuestión ideológica, sino una cuestión de ventajas electorales. Vamos a ver cómo han evolucionado las coaliciones en los dos procesos federales de 2018, proceso concurrente con la presidencia de la República, y de 2020. Voy a presentar a continuación algunos. Primera tabla. Esta tabla permite hacer un comparativo en los dos procesos electorales para ver de las 300 candidaturas en distritos electorales federales para diputados, cuántas fueron candidaturas de coalición. Y nosotros podemos ver cómo en la elección concurrente de 2018
Tanto la coalición Juntos Haremos Historia como Por México al Frente presentaron un porcentaje muy elevado de candidaturas, es decir, 292 y 270 sobre el total de las 300 diputaciones. Todos por México, coalición en aquel entonces integrada por el PRI, por el Verde, por Nueva Alianza, al contrario, se presentaba en menos de la mitad de los electores, 130. Es una tercera parte aproximativa. Bueno, un poco más de una tercera. En 2021, es importante destacar que las coaliciones se fueron replicando pese a ser un proceso electoral intermedio. Normalmente los procesos electorales intermedios sirven para medir fuerza, para medir relaciones entre partidos. Hay un incentivo menor a conformar coaliciones. Y aún así, como vemos, el número fue elevado. Ambas coaliciones se presentaron en más del 50% de los distritos, es decir, en valor absoluto hubo menos candidaturas de coalición comparadas con 2018, pero insisto, hay que considerar la naturaleza intermedia de ese proceso electoral de 2020. Si nosotros hacemos el desglose de las coaliciones que se presentaron en 2021, observamos que también aquí, comparando con 2018, Juntos Haremos Historia, que luego cambia su nombre en Hacemos Historia, se observa una tendencia interesante, es decir, hay menos candidaturas de coalición total, pero hay mayor incidencia de las candidaturas de Morena, es decir, se observan bien bueno, tengo que precisar, en proporción, en porcentaje, el esquema es parecido, es decir, Morena obtiene grosso modo el 50% de las candidaturas de la coalición y los dos partidos aliados un 25%. Pero ¿cuál es el aspecto que cambia? Lo que cambia es que en 116 distritos en 2021, Morena decide no hacer alianza porque cree, mediciones de encuesta a la mano, que puede ganar las diputaciones sin tener que hacer pactos con los partidos. En 2018, no olvidemos que en 2018 Morena era en su segunda participación electoral, ante la incertidumbre del escenario, Morena conforma muchas más candidaturas de coalición y es muy generoso, es decir, otorgar 75 candidaturas al PT y 75 candidaturas a Encuentro Social, significa que también había la percepción de una incertidumbre sobre el resultado electoral que Morena mismo iba a poder. En el caso de las coaliciones anti-Morena, tanto Va por México en 2021 y las dos coaliciones del Frente y de Todos por México en 2018, nosotros observamos que mientras si revisamos el valor, la medición por partido, es interesante ver que Va por México es una coalición que distribuyó sus candidaturas de manera casi paritaria entre los tres partidos. Cosa que no fue así en 2018, es decir, tanto el PAN con los aliados del Frente como el PRI con los aliados de Todo por México tenían una posición mayoritaria y otorgaban un menor número de candidaturas a sus aliados. Si ustedes ven el dato de 2021, 77, 73 y sobre todo 70 candidaturas por un PRD que ya se percibía en declive, es indicativo de una conformación de una coalición sobre bases paritarias. Las coaliciones se afirman también desde la perspectiva del ciudadano elector, es decir, los ciudadanos están cada vez más acostumbrados a encontrarse en la boleta las casillas, aunque en la boleta no están, porque en la boleta están los logos de los partidos. Es una situación anómala que deriva de la formulación del sistema electoral, pero si nosotros nos enfocamos en por quién votaron los mexicanos en 2018-2021, notamos que en la elección general de 2018, que es la que está en el lado izquierdo de sus pantallas, hay un error, la gráfica 2 presenta los datos de 2021 y me disculpo. Si ustedes observan bien, en 2018, en todos los 600 distritos federales hubo al menos una coalición electoral. Y en 108 distritos hubo 3 coaliciones, lo que significa que no había ningún partido fuera de coalición en estos 108 distritos. El escenario más frecuente fue coalición de Morena
contrafrente, que se presentó en 154 distritos. Pero en general no encontramos ni un distrito sin coalición. En la intermedia de 2021, efectivamente, el número de la frecuencia de coaliciones se reduce, pero muestra una continuidad, una permanencia. Tanto que observamos el escenario donde hay el número máximo de coaliciones, 2, en la casi totalidad de los distritos, 146 de los 300 totales. Aunque aquí sí encontramos, 2021, que hubo 42 distritos donde no hubo ninguna coalición y por lo tanto todos los partidos participaron individualmente. Tratando de individualizar patrones de continuidad de las diferentes coaliciones, se pueden diseñar 4 tipos de escenarios. Es decir, continuidad en el sentido de presencia de coalición tanto en el 2018 como 2021, es la continuidad de tipo 1, o ausencia de coalición en ambos procesos electorales, es la continuidad de tipo 2 en esta tabla. Se habla de discontinuidad de tipo 1 cuando en 2018 hubo coalición y en 2021 no se replicó, y de discontinuidad de tipo 2 cuando al revés, en 2018 no se presentó candidatura de coalición, pero en 2020. Si nosotros revisamos, digamos así, por columnas, observamos que la coalición de Morena ha sido muy continua, en el sentido que en 178 distritos se replicó, pero en otros 114 distritos no se replicó. Es decir, fue coalición en 2018, 3 años después no. Repito una vez más, esto puede ser indicativo del hecho que Morena, percibiendo su real fuerza electoral, haya renunciado a aliarse, imaginando de poder ganar por su propio. En el caso, por ejemplo, de la coalición Va por México al frente, hay una marcada preponderancia de la continuidad de tipo 1, es decir, fue coalición en 2018 y se replicó en 2020. En el caso de Todos por México, prevalece la discontinuidad de tipo 2, es decir, no fue el PRI decidió no ir en coalición en el proceso 2018 y después de la derrota electoral que sufrió, vio como estratégico incorporarse a la alianza con él. Si cruzamos estas tendencias con los resultados electorales de 2021, podemos observar algunos elementos interesantes, fenómenos de menor representación o de sobre-representación de los partidos políticos. Por supuesto, hay que considerar todas aquellas fuerzas minoritarias que no alcanzando el umbral del 3%, no acceden a registro y no tienen diputaciones. Pero es muy interesante ver, por ejemplo, comparar el resultado de partidos como Movimiento Ciudadano, sin coalición, o del Partido Verde, aliado de Morena, porque hay una diferencia, digamos, como esos dos por ser relativamente cercanos en términos de voto. El Verde obtiene 5.4%, MC obtiene poco más en votos, 7%, pero obtiene casi la mitad de los votos, es decir, apenas 23 estados. Eso nos revela la importancia, el peso de las coaliciones, la capacidad de dar ventajas estratégicas para quienes participan. Y ese dato se nota aún más observando esta gráfica. Para hablar de ella, además de presentar los datos, quiero hacer referencia a un concepto que los politólogos italianos, Bartolini y Dalimonte, introdujeron hace, grosso modo, 2 décadas, siempre referencia con sistemas electorales mixtos, para introducir la idea de que cuando hay sistemas electorales mixtos se da una proporcionalización del voto del mayor. ¿Qué significa esa expresión? Significa que el sistema mixto induce a generar coaliciones electorales para dar más posibilidades de ganar en los distritos y, paradójicamente, los acuerdos electorales tienden a favorecer a los partidos minoritarios, otorgándole grandes cantidades de electos, pero que no son electos en la cuota proporcional. Son electos en la cuota mayoritaria porque los votos del partido mayoritario ayudan a elegir candidatos de las mismas. Observen, por ejemplo, los valores del Partido Verde y del Partido del Trabajo. El Verde tiene 30 diputados electos en distritos de mayoría relativa.
Si el Partido Verde hubiese competido solo con su 5% de votos, evidentemente no hubiera alcanzado una representación parlamentaria. Discurso análogo por el Partido del Trabajo. Al mismo tiempo, esa proporcionalización manifiesta un fenómeno inverso, es decir, los partidos mayoritarios no recaban su mayor número de diputados de la cuota de mayoría relativa, la recaban de la cuota de representación. Es esa paradoja que esa fórmula que nace para tutelar minorías, a final de cuentas terminan por ser conquistada por los partidos mayoritarios, mientras los partidos minoritarios, participando en coaliciones, acceden a diputaciones de mayoría. Ese fenómeno es muy ilustrativo, como es muy ilustrativo el hecho de que donde estos mismos dos partidos, el Verde y el Partido del Trabajo, compiten solos, sin coalición, el Verde logra elegir un solo candidato de mayoría relativa, el Partido del Trabajo tampoco. Algunas conclusiones, sé que 25 minutos parecen muchos, pero terminan por ser poquitos. ¿Qué nos muestran estos datos del proceso 2021 y de la evolución? En primer lugar, ¿cómo se conforman alianzas? Se conforman en función de las expectativas que los partidos tienen hacia sus propios resultados. Es decir, independientemente de ser mayoritarios o minoritarios, las coaliciones se integran con la idea de redituar, hacer rendir lo más posible sus propios subsidios. El caso del Verde, tener el 5%, pero alcanzar una sobrerepresentación en términos. Algunas conclusiones ad hoc sobre las fuerzas políticas. El caso de Morena, 2018. Morena invirtió en la coalición 292 candidaturas en coalición con el Encuentro Social, el Partido del Trabajo. Pero cuando empezó a considerar de ser partido mayoritario con amplia ventaja sobre la competencia, volvió a replicar la coalición, pero redujo significativamente el número de distritos donde la implementó, lo que revela una voluntad de estar menos condicionados por las voluntades de los partidos aliados. Sobre las fuerzas de oposición, Prueba por México, PRI y PAN, es interesante ver eso, a lo mejor por tratar de cumplir con el tiempo, no lo he detallado con mayor precisión, pero el PRI y el PAN en 2021 no pierden ni incrementan de manera espectacular sus niveles de voto. Pero Va por México tampoco impidió el triunfo de Juntos Hacemos Historia. Sin embargo, en términos de distribución de diputaciones entre mayoría y oposición, por efecto de algunas modificaciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral, efectivamente, la coalición fue rentable porque permitió mantener una distribución de fuerzas más equilibradas dentro del Congreso. Observaciones sobre los partidos minoritarios. Todos los partidos, también el PRD, que participa en la alianza de oposición, pero parece moverse con la misma lógica. Es decir, el 3% del umbral de registro es un peligro que puede ser vital para esas fuerzas políticas. Participar en coaliciones permite tener una protección, un paraguas que le dé la oportunidad de alcanzar el mayor número de diputados posible. No olvidemos, en 2018, Encuentro Social perdió el registro, pero por los datos inmediatos postelectorales contaba con un grupo parlamentario de 55 días, que luego se fue. MC parece ser la excepción que confirma la regla. Es decir, fue solo, negó la posibilidad de coalición. Eso, a lo mejor, en términos de opinión pública, le dio una ventaja en términos de obtener más votos. Creció en comparación con 2018, pero tuvo menos electos que la elección anterior. Por lo tanto, ir sin coaliciones puede tener ventajas, pero también confirma la idea que las coaliciones dan ventajas estratégicas a quienes participan. Último punto, con el que concluyo, notar que las coaliciones son un elemento que han ganado, que están ganando continuidad en la política nacional, son cada vez más frecuentes, y el siguiente paso es que no solo tengan vida en el momento electoral, sino que muestren la misma presencia y eficacia. Hubo intentos, pero que no lograron en ningún momento darse una continuidad y una mayor solidez
en los momentos interelectorales en el trabajo legislativo. Todo lo que yo les presenté es parte de la investigación que invito a conocer, que está contenido en este volumen, Proceso Electoral 2021, es un pequeño comercio a la conclusión, me lo permitirán. Proceso Electoral 2021, tendencias nacionales y instituciones locales. La idea es también que estas lecturas, puede dejar de compartir, nos pueden servir como entrenamiento para ver lo que va a pasar con el futuro proceso electoral. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctor Andrea Puzzoletti, por esta explicación sobre las coaliciones en el sistema político mexicano, que bueno, hace algún par de décadas era impensable ver una coalición PAN, PRI, PRD, por ejemplo, ¿no? Y que también, pues, no necesariamente las coaliciones resultan bastante benéficas, sobre todo para los partidos satélites o pequeños, ¿no? Vimos en el Estado de México cómo el Partido Verde ganaba 8 puntos, si no me equivoco, ahí bastante nada despreciable, si no es que un poco más, pero no es así el caso del PRD, que al contrario pareciese que se está extinguiendo, que se está desangrando con la alianza, y bueno, pues ahí es muy interesante también el reparto, como dice, ¿no? De estos puestos o posiciones que se van dando entre, pues, los partidos, digamos, dominantes de esas coaliciones, ¿no? Como inclusive en alguna conferencia de prensa el PAN dijo, nosotros vamos a decir quién va a ser el candidato presidencial, y también el de Ciudad de México, y algo que no necesariamente gustó al PRD y al PRI. Vaya, es una serie de situaciones a estudiar en lo nacional, en lo subnacional, y muy, muy apasionante el tema de cómo se van manejando. Inclusive hasta ideológicamente, ¿no? Pensar en el PT y el Partido Verde, que ideológicamente tampoco tienen mucho que ver, igual que el PRI, el PAN o el PRD, en particular el PRD y el PAN, pues entonces ahí estamos en un terreno que no nos había tocado, pues digamos, en la historia pasada de nuestro sistema político mexicano. Pero bueno, muchísimas gracias, doctor Andrea, por estas reflexiones. Ya tendremos oportunidad en las preguntas de abonar más en este tema. Y bueno, damos la bienvenida al doctor Oniel Díaz, que ya nos estaba asustando un poquillo, ahí creo que el internet le falló y Zoom lo estaba sacando, pero ya está aquí con nosotros. Antes de que se nos vaya, voy a presentarlo rápidamente. El doctor Oniel Díaz Jiménez es doctor en Ciencia Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Brigham en Reino Unido, perdón. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la División de Derecho y Gobierno en la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato. Cuenta con diplomados en análisis político, opinión pública, estrategias de cabildeo, técnica legislativa por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. Se especializa en temas de política comparada en América Latina, en áreas de elecciones, partidos políticos, sistemas de partidos, comunicación política, cultura y participación política. También trabajó en el Centro de Formación y Documentación para el Instituto Electoral del Estado de México, a cargo de la coordinación de la especialidad de estudios electorales, en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, y en el diseño de diversos cursos, diplomados, eventos académicos y difusión de la cultura política democrática. Doctor Oniel, una breve semblanza de su larga trayectoria y nos va a complacer con su presencia para hablarnos del tema análisis y prospectiva del sistema de partidos después de las elecciones del 2023 en Coahuila y el Estado de México. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Fabiola. Bueno, pues yo la verdad es que pues estoy muy agradecido por la invitación a participar. Un gusto coincidir pues con Andrea, sobre todo con Erika, contigo, Fabiola, en este análisis pues de la situación actual del sistema de partidos. Yo en realidad voy a ser muy breve. En general, pues en los últimos años me he dedicado pues a analizar los cambios significativos en el sistema de partidos. Muchos de estos pues ya fueron explicados por la ponente previamente, con indicadores sobre competitividad electoral, fragmentación, volatilidad. Yo lo que diría, bueno, sería, pues, en resumidas cuentas, que México, pues, transitó de un sistema de partido hegemónico, dominante, autoritario, ciertamente durante los 80s y 90s, hacia un sistema de partidos competitivo, multipartidista, no muy
no con muchos partidos, en realidad había 3 partidos realmente efectivos, tres partidos relevantes, el PRI, el PAN y el PRD, que fueron pues durante mucho tiempo los herederos de esta, digamos, los herederos de esta transición democrática o transición a una democracia electoral en el caso mexicano, ¿no? Eh, Ahora, ciertamente, esta transición que derivó en un tripartidismo, como el que lo conocíamos, duró pues básicamente casi las 2 primeras décadas del nuevo siglo, la parte final del siglo pasado, pero ciertamente se vio, digamos, afectada por problemas, creo yo, de la misma transición democrática. Es decir, mucho de la transición se basó ciertamente en reformas electorales que generaron una mayor competitividad por un lado, es decir, hicieron a los partidos de oposición, al PAN y al PRD, gradualmente más competitivos frente a lo que era el partido hegemónico, el partido de Estado, que era en ese momento el PRI, dándoles generosos recursos, tanto en especie como en efectivo, como en dinero, acceso a medios, y estos recursos los fortalecieron ciertamente, pero también los fueron haciendo gradualmente cada vez más dependientes del Estado mexicano, es decir, cada vez más dependientes de lo que sería, digamos, ¿cómo lo podríamos llamar? Eh, del financiamiento de esos subsidios públicos. Y esto pues tuvo muchas consecuencias. En particular, una de ellas es que los fue alejando de la sociedad gradualmente, fueron haciéndose, como bien decía la ponente anterior, más ajenos a las demandas sociales, por un lado, pero también por el otro, fueron, digamos, haciéndose cada vez más dependientes de estos subsidios públicos. Y estos subsidios, si bien es cierto, los hicieron más competitivos, también, a final de cuentas, fueron generando lo que bien decía Andrea, una especie de sistema de partidos cartelizado, un sistema de partidos con 3 partidos, digamos, fuertemente imbricados, interpenetrados con el Estado mexicano, pero que ciertamente no lograron blindarse de las presiones de un electorado que estaba cada vez más insatisfecho con el desempeño tanto gubernamental y con la capacidad de estos partidos de representarlos, digamos, ¿no? Con el tiempo, ya durante la segunda década de este siglo, pudimos ver cómo, pese a que los subsidios públicos fortalecieron estos partidos, en general fueron debilitando paradójicamente el sistema de partidos en su conjunto. ¿Cómo fue esto? Bueno, en buena medida porque las alianzas precisamente de las que habla Andrea, que fueron muy importantes en su momento durante la primera década, por ejemplo, de este siglo, fueron haciendo que estos partidos se volvieran cada vez más difíciles de distinguir unos de otros frente al electorado. Es decir, fueron perdiendo su capacidad de mínima diferenciación ideológico-programática, es decir, ya para mediados de la década pasada, pues yo creo que para todos era muy claro, o la mayor parte de los electores, pues que el PRI, el PAN y el PRD, los 3 partidos más importantes, eran prácticamente una y la misma cosa en términos, digamos, de su programa de gobierno, en términos del tipo de políticas públicas que le proponían al electorado. Y esto generó, pues evidentemente, un alejamiento muy marcado de los electores respecto a estos 3 partidos, es decir, gradualmente los electores se fueron alejando del PRI, del PAN y del PRD, y sus bases de apoyo se fueron reduciendo significativamente, es decir, el PRI era un partido que tenía 1/3 del electorado como su base de apoyo en tamaño, el PAN tenía quizás 1/4 o 1/5, y el PRD pues siempre un poquito menos, ¿no? Un 15-16% era lo que tenía de base de apoyo electoral, pero ya para finales de la década pasada, pues era claro que prácticamente entre los 3 partidos con trabajo sí llegaban quizás a 1/4 del electorado, incluso había sido ya superado su base de apoyo claramente en 2018 por la base morenista, y sobre todo la pérdida de estas bases de apoyo de los partidos se tradujo, como bien dice Andrea, en una ampliación del electorado independiente, o también llamado apartidista, que es el electorado que hoy define en buena medida qué pasa con las elecciones. Como ustedes saben, bueno, una buena parte pues, de mi trabajo sobre el tema del sistema de partidos sostiene que hay una pérdida de institucionalización, un declive, un debilitamiento del sistema de partidos tradicionales representado por el PRI, por el PAN y por el PRD, estos partidos parte de un sistema de partidos cartel frente a un partido anticartel en su momento que surgió
con el López Obradorismo y Morena. En buena medida, mucho del trabajo que realicé en 2018, después de la elección, pues apuntaba a ver qué iba a pasar ya con, digamos, la elección de 2021, con la elección de 2022 y 2023, para ver si realmente esta desinstitucionalización, este declive de los partidos tradicionales, se iba a traducir eventualmente en una especie de lo que se conoce como un colapso del sistema de partidos, del viejo sistema de partidos, que es cuando prácticamente los partidos que habían dominado la competencia en el pasado se vuelven irrelevantes, se vuelven básicamente pues ya partidos muy pequeños, insignificantes para afectar, digamos, la vida pública, tanto en la arena electoral como en legislativa. Y creo yo, para no hacer muy largo, digamos, el tema, me parece que sí, me parece que los datos no sugieren, ciertamente, que el sistema de partidos está pasando de una etapa de desinstitucionalización, de declive de los partidos tradicionales, ya lo que sería propiamente un cuasi colapso, un colapso prácticamente de ellos. En 2021, el principal, digamos, digo, ciertamente, como dice Andrea, hubo una recuperación de capacidad legislativa de los partidos tradicionales gracias a las alianzas, pero esas mismas alianzas fueron incapaces de evitar la derrota a nivel territorial en el segundo nivel, que es a veces mucho más, incluso más importante que el nivel federal a veces, que es el nivel local de la política mexicana, que son las gubernaturas. En realidad ahí lo que vimos es que en 2021, en 2022 y también en 2023, el gran ganador, digamos, de las contiendas electorales a nivel local ha sido Morena, que ha logrado pues ya constituirse en un partido verdaderamente nacional, cosa que en su momento ni el PAN ni el PRD lograron hacer frente al PRI. Morena sí lo logra, en buena medida también arrebatándole muchos de sus bastiones al PRI, precisamente, y mucho de su base de apoyo. La elección del Estado de México, por ejemplo, nos muestra que hoy la base de apoyo que otrora era del PRI, de baja escolaridad, bajo nivel socioeconómico, menor poder adquisitivo, digamos, más rural, de mayor edad, hoy realmente pertenece o es más la base de apoyo del partido Morena. Y esto ha hecho, pues, precisamente que esta, digamos, Morena haya fagocitado, se haya comido la base de apoyo priista. Y esto es lo que ha hecho que Morena sea un partido tan exitoso. Pero tampoco los datos, incluso que tenemos de encuestas de salida de lo que pasó en el Estado de México, por ejemplo, tampoco nos dicen que la oposición haya logrado hacerse, digamos, del electorado opuesto, es decir, del de mayor escolaridad, mayor nivel socioeconómico, más urbano. En realidad, Morena sigue siendo competitivo todavía en este sector, en este grupo del electorado. En ciertos lugares, las clases medias ciertamente se han volcado, digamos, apoyando las coaliciones anti-López Obradoristas, digamos, del PRI, del PAN y del PRD, pero esto no es un fenómeno generalizado. Entonces, realmente sigue siendo un partido muy cachón, Morena, sigue siendo un partido muy atrapatoro, capaz de ser muy competitivo frente a sus rivales, e incluso cuando estos van en alianza electoral. Creo que lo que nos ha dejado, digamos, de enseñanza a las elecciones del 2022 es que no necesariamente las alianzas son exitosas. Ciertamente en Coahuila la alianza logró ser competitiva y derrotar a Morena, pero también habría que preguntarnos si el PRI no lo hubiera logrado solo, porque el PRD pues nunca ha pintado en ese estado, y me parece que el PAN estaba muy desgastado, me parece que incluso quizás hasta el PRI, así como el PAN en Aguascalientes, en otros lugares, pudo haber ganado solo esa elección. No obstante, los partidos han insistido en esta estrategia de hacer alianzas o coaliciones electorales. Y esto ha tenido ciertamente consecuencias muy negativas porque cada vez ha desdibujado aún más, digamos, las diferencias entre ellos. Es decir, hoy en día el PRD prácticamente su marca está quebrada, su marca está colapsada, porque realmente para la gente no queda claro pues cuál es la diferencia entre el PRD con los otrora rivales acérrimos que tenía, que era el PRI y el PAN. Entonces, en buena medida también hay que reconocer que la victoria de Morena depende todavía mucho de López Obrador, de su liderazgo carismático, de sus mañaneras, de su capacidad de comunicar políticamente a través de las mañaneras. Ciertamente es un personaje que tiene niveles de aprobación importantes, ¿no? Es decir, digamos, superiores a los que tenían presidentes anteriores en este momento, digamos, de su sexenio. Y eso también se ha visto, ha favorecido a sus candidatos, ¿no? En una buena parte de las elecciones
para gobernador en 2021, 2022 y 2023, ahí donde el presidente tiene altos niveles de aprobación y los gobernadores generalmente de esos estados de oposición tienen niveles inferiores, esto le ha dado un impulso también a los candidatos de Morena. Entonces, también algo que es muy importante es que hoy las bases de apoyo de los partidos tradicionales son cada vez más pequeñas, sobre todo la del PRI y la del PAN, la del PRD prácticamente ya es inexistente, pero también es cierto que lo que ha incrementado mucho, o lo que se ha incrementado mucho también es el antipartidismo, digamos, la sensación de odio, si podemos verlo, o de rechazo de los electores hacia los partidos tradicionales, pero principalmente hacia el PRI, no tanto hacia el PAN, pero si hacia el PRI no quiero decir que Morena no esté generando también antimorenismo, es cierto que lo genera, pero en mucho menor medida que el PRI, por ejemplo, que ese es un factor muy importante que explica la derrota en el Estado de México. Pueden, aunque seleccionen candidatos competitivos, por ejemplo, en el caso de México, del Estado de México lo hicieron, les cuesta mucho trabajo crecer estos candidatos porque se enfrentan a casi la mitad del electorado que no quiere saber nada del PRI o que odia al PRI, que siente un rechazo profundo por este partido. Entonces, estos factores me parece que son muy importantes. Me parece que ahora el resultado es que Morena tiene también el patronazgo del Estado derivado de controlar el gobierno federal y también una gran cantidad de gobiernos locales, y esto los posiciona de una manera muy importante frente a la elección de 2024. Muy probablemente, quizás en esa elección sí veamos el colapso de lo que sería ya el sistema de partidos tradicionales, que yo era un poco escéptico, pero creo que ya con lo que hemos visto en 2021, 22 y 23, me parece que ese colapso se vuelve cada vez más cercano, sobre todo porque ciertamente están haciendo un esfuerzo por sacar una candidata competitiva, pero no queda claro todavía si eso les alcanzará para revertir, digamos, todo el poder territorial y en recursos. Por hay que ver más lo que pesa en presupuesto del Estado de México, nada más, a los partidos tradicionales, si les va a alcanzar para ser competitivos frente a Morena, ¿no? Va a ser una situación muy, muy complicada. Yo lo dejaría hasta aquí, les agradezco mucho la invitación. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor O'Neill, por estas reflexiones alrededor de lo que pues implican hoy en día pues el sistema de partidos en México y cómo no necesariamente el ir en bloque puede ser beneficioso. Me permito primeramente enviarles también saludos por parte del doctor Juan Pablo Navarrete, saludos a los participantes, los saluda a los cuatro, al doctor O'Neill, a la doctora Erika Granados, al doctor Andrea, por estar aquí en la mesa. También les manda saludos al doctor Javier Rosiles Salas desde seguramente Michoacán, porque también es un trotamundos, entonces un día está en una ciudad y así, ¿no? Entonces, la fama, ¿no? Saludos, estimado amigo también, amigo, colega. Y bien, pues pasemos a la ronda de preguntas que tenemos por parte del público. Tenemos para el doctor Andrea Busoletti. Dice, la tendencia del sistema de partidos mexicanos a formar coaliciones en las elecciones se traducirá en algún momento en la formación de gobiernos de coalición a nivel subnacional o federal, que por ahí, bueno, pues ya varios políticos en muchos momentos han dicho hay que hacer gobiernos de coalición. En su momento, si no me equivoco, Mario Fabio Beltrones, ahora el PRD, hace unos meses por ahí todavía escuché que querían hacer ello, ¿no? Entonces, ahí la pregunta para el doctor Andrea. Y luego, pues, tenemos la pregunta para el doctor O'Neill. Nos preguntan, ¿es el sistema de partidos mexicano un sistema que requiere una reforma profunda en los siguientes años? Y aquí uno esperaría, obviamente, pero reformas de a de veras, ¿no? El plan W, ¿no? Que se les pueda atravesar, doctor O'Neill. Doctor Andrea, por favor, con sus comentarios, siéntanse libre del tiempo, tenemos bastante, y a ver si nos alcanza para una segunda ronda. Empezamos con usted, doctor Andrea. De acuerdo, gracias. Es una posibilidad que se conformen coaliciones de partidos que también gobiernen juntos. No, nada lo prohíbe, nada
digamos, es más bien un elemento de la cultura política y de la historia política mexicana. El hecho de que no hay antecedentes es una promesa que cíclicamente en los procesos electorales no es la principal de las promesas electorales, porque justamente a la ciudadanía interesan otras cosas más que cómo se conforman los gobiernos y cómo se reparten las secretarías. Pero es algo que cíclicamente vuelve a aparecer en el debate político. Y ya hay que entender que es una posibilidad que si se diera, no es ni el peor de los problemas ni la solución de todos los problemas. Nada más es un escenario distinto con distintas virtudes y problemas. Aquí, aquí sin duda no lo puedo negar, el ADN de ser un italiano y de conocer gobiernos de coalición con 6, 7, 8 partidos que terminan por estar en un constante conflicto entre ellos, a veces son menos, entendamos, pero las coaliciones son, eh, si queremos hacer una metáfora, son matrimonios de conveniencia y por lo tanto no hay amor. Entonces eso se explica porque a veces los electores, pues, el PAN, el PRD no pueden ir juntos, ideologías son distintos. Pero el punto es, si funciona para tener unos escaños más, pues se hace. La coalición no rinde cuando te das cuenta, por ejemplo, Todos por México no fue una coalición eh, exitosa. ¿Por qué? Porque fue un partido que tuvo mayoritario, que se redimensionó, y los dos partidos que son nuestros aliados no contribuyeron a contener esa pérdida. Entonces, son matrimonios de conveniencia, funcionan y cada parte sabe lo que da, y sí hay acuerdos que pueden mantenerse, consensos que pueden mantenerse en el tiempo. Cuando esto se traslada a los gobiernos, implica que por un lado a lo mejor se evitan los riesgos de gobiernos que pueden tener tintes y tonos autoritarios, porque evidentemente si hay un gobierno presidencial y el partido de gobierno es el partido del presidente, eso hace que hay, independientemente del partido, del color, ese riesgo de que el gobierno sea un grupo de yes men que nada más le digan sí a las indicaciones de Indy. En un gobierno de coalición eso a lo mejor se reduce, pero se genera el problema opuesto de estar constantemente cabildeando, negociando, deber ponerse de acuerdo sobre muchas decisiones operativas, porque el gobierno son también muchas cuestiones de carácter operativo inmediato, y eso a veces es visto como un problema. Los gobiernos son más torpes a la hora de decidir ante coyunturas, ante decisiones que tomen una necesidad de ser rápido. Por lo tanto, como posibilidad existe, no lo vemos como la mejor de las soluciones, no lo vemos como la causa de todos los problemas, nada más implicaría una cosa así, una mayor responsabilidad por parte de todos los partidos políticos, porque evidentemente ingresar en una lógica de gobierno de coalición implica también, no sé si me escuchan, implica también que también los pequeños partidos deben hacerse responsables de las decisiones de todos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Doctor O'Neill, adelante. Gracias. Sí me escucha, ¿verdad? Ya. Sí, sí, sí. Yo voy a retomar, yo precisamente voy a retomar un poco lo que dice Andrea, porque me parece muy interesante la pregunta. Yo, cuando Andrea mencionaba este estudio pionero, ¿no? De Diego Reynoso y de mi colega Orlando Espinosa de la UAP, en el cual recuerdo que nos invitaron a participar haciendo estudios de caso de diferentes estados donde se hacían coaliciones PAN, PRD, anti-PRI en ese momento, pues realmente todo el mundo pensaba que las coaliciones eran geniales, ¿no? Que eran lo que decía por ahí Jesús Ortega, veneno puro contra los autoritarismos locales, enclaves autoritarios subnacionales y todo esto. Después estas pues fueron evolucionando de lo local a lo nacional, ¿no? Y parecen seguir evolucionando, ¿no? Ahora con la idea, por ejemplo, en el Estado de México, los gobiernos de coalición, y yo me pregunto si realmente son tan benéficas hoy día. Yo me atrevo a decir que no lo son,
me atrevo a decir que sí, responden a un cortoplacismo de ser más competitivos ahorita, tratar de ir en bola, a ganar, digamos, la mayor cantidad de votos, juntar las bases, lo cual eso no siempre funciona porque pues, los sectores panistas, muchos también son antipriistas y no votan por el PRI, como pasó en el Estado de México. Me parece que también muy probablemente muchos electores apartidistas, que son el grueso del electorado, casi la mitad del electorado, hay mucho antipriismo y pues obviamente los candidatos que van con panistas o peristas que van con etiqueta del PRI, pues ya van ya no van con un cero, sino con un -1, -2 en la frente, ¿no? A buscar el voto. Entonces yo sí creo que una reforma electoral sí debería de plantear cómo, vamos, no se puede, es una estrategia dominante, como diría Diego Reynoso, la hacen todos, la hace tanto el bloque oficialista como el de oposición, pero también tendríamos que buscar, y me parece que sí ha avanzado un poco, esta idea de los gobiernos de coalición podría funcionar, es decir, cómo evitar que estas coaliciones electorales o alianzas electorales desdibujen las diferencias ideológico-programáticas entre los partidos. A mí me parece que si el PRD sigue colgado del PAN y del PRI haciendo alianzas, pues bueno, ya está prácticamente colapsado y está a punto de desaparecer, pero me parece que no lo debió de haber hecho. Todos estos distritos donde compitieron juntos y donde llevan un montón, como nos muestra el doctor Busoletti, sin mandar un candidato propio, sino mandando priistas o perreristas con su etiqueta, pues va a tener consecuencias muy importantes. Hay que pensar si no, luego después el PAN va a sufrir esas consecuencias de seguir aliado al PRI. MC ciertamente sigue, ahorita tiene una batalla y espero que ganen aquellos que dicen no, hay que mantenernos separados, porque en MC han sido muy estratégicos, me parece yo, y muy disciplinados en esa estrategia de no perder su marca, de no hacer que su marca se contamine, colapse como la de los partidos tradicionales. Yo creo que una reforma electoral tendría que pasar por ver qué mecanismos podrían establecerse para que las coaliciones se sigan dando, pero que no sean dañinas, digamos, como lo han sido, me parece, para los partidos. En buena medida me parece que la causa del colapso del sistema de partidos tradicionales tiene que ver con esas coaliciones electorales. Y sí, en general, además de esto, me parece que sí es muy importante, ya lo decía por ahí Andrea, generar un sistema electoral. Yo no creo que tengamos un buen sistema electoral, me parece que el sistema mixto no es, como dicen luego algunos, lo mejor de dos mundos, del mundo de la RP y del mundo de la mayoría relativa. Me parece que ir a uno de esos dos mundos por completo, ir al universo de países que tienen RP, o que a mí me gustaría más, o el de mayoría incluso totalmente, sería una mejor solución, como el caso norteamericano, o RP como en una buena parte de América, la mayor parte de América Latina, sería mucho mejor. Yo creo que tiene que ir por ahí, cambiar la fórmula, pero sobre todo también cambiar el tipo de sistema en el sentido si está más orientado hacia los candidatos o hacia los partidos. Tenemos partidos demasiado fuertes que ahogan en buena medida a sus políticos individuales. Es decir, yo no sé a quién en este país se le hace como interesante ser legislador. Si me dijeran, oye, ¿te gustaría ser legislador? Yo diría, pues si fuera Estados Unidos, Brasil, incluso sí, porque tienes una autonomía, tienes una capacidad de proponer legislación, negociar, no nada más vas a levantar la mano, no nada más te disciplinas a lo que diga el líder o la líder de la bancada, que pues, quién sabe si tienen razón en lo que te están diciendo que hagas, ¿no? Hay demasiada disciplina de partido, me parece que eso ahoga mucho a los candidatos, a los legisladores individuales. Me parece que un sistema más centrado en los candidatos, que les dé más libertad, que los empodere frente a partidos que son demasiado poderosos, ¿no? Vean el caso de Morena, también el caso del PRI, el caso del PAN. Yo creo que sería mucho mejor. Y ahí sí yo, pues, lo he sostenido, me parece que sí, las reformas plan B y C y de los que ya hasta la Z, pues ya son un extravío, ya son, pero el plan A no estaba mal, me parece que el plan A tenía cosas, reducir el financiamiento de los partidos es fundamental, eso no los ha legitimado, solamente los deslegitima y molesta a una gran parte de la población que no piensa como los politólogos, que los partidos deben ser ricos y millonarios. Eso molesta a la gente y la gente se los cobra continuamente a los partidos. Me parece que también la gente no quiere ver casi una partidocracia que domina el acceso a los cargos públicos. La gente quiere ver, digamos, una mayor rotación en las élites y también mayor acceso de los ciudadanos, que no se resuelve con cuotas, por cierto. Eso de las cuotas no va a resolver el problema de la crisis de representación que llevó al colapso del sistema de partidos tradicionales. Y yo creo que por ahí tendrían que ir, ¿no? Me parece que un sistema de RP con listas al menos desbloqueadas, una mayor capacidad de los electores, ya lo habíamos comentado por ahí en un programa, Fabiola, si te acuerdas, en el Son Politicón, decíamos un sistema de listas más
no abiertas, al menos desbloqueadas, en donde los electores puedan castigar y que no les impongan. Ahí te va la lista de 40, ahí te va toda la lista y pues te aguantas, ¿no? Pues a ver, déjame elegir, déjame ver quién es de estos, ¿no? Hay quien dice que eso debilitaría a los partidos, pues yo creo que un sistema con una partidocracia, con partidos tan fuertes, extremadamente poderosos, pues creo que eso no vendría mal, ¿no? Yo creo que no hay institución políticamente, digamos, perfecta. Yo creo que si tenemos partidos excesivamente poderosos, debilitarlos un poco está bien. Si me preguntas en América Latina, ¿hay que debilitarlos más? No, pues al contrario, hay que buscar a lo mejor listas cerradas o bloqueadas para que haya más cohesión legislativa e ideológico-programática. Pues yo creo que serían pues aspectos que no sean, desafortunadamente veo muy difícil que esto ya vimos lo que pasó con el Plan A, me parece que incluso había muchas coincidencias entre el PAN, PRI y Morena, pero pues otros temas pues terminaron por hacer que esa reforma pues se quedara trunca, ¿no? Entonces yo creo que sí, es muy necesario, desafortunadamente en este momento no veo factibilidad, incluso quizás habría que ver cómo queda el Congreso para el próximo sexenio para ver si hay factibilidad de que haya una reforma político-electoral a gran escala. Yo con esto me despido, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor O'Neill, por sus comentarios, por estas reflexiones y bueno, pues en definitiva tenemos un sistema de partidos muy interesante, bastante fuerte los partidos políticos, a tal grado de que hoy la figura de candidatos independientes es prácticamente nula o imposible de alcanzar con las reglas que ellos mismos les pusieron, porque ellos son los que reforman la ley desde los diputados y los senadores, y entonces pues hoy prácticamente un candidato independiente tendría que tener la estructura de un partido político, pues para poder más o menos competir, ¿no? Y lograrlo. Y luego vienen las pantomimas de recolección de firmas por parte de los candidatos y bueno, una serie de situaciones que ahí estamos viendo al michito del doctor O'Neill, hermoso, amenizando esta noche. Bueno, pues para concluir esta mesa, nos acompaña la doctora Erika Granados para dar unas palabras de finalización. Han sido muy enriquecedoras las dos intervenciones, tanto del doctor Andrea como del doctor O'Neill. Doctora Erika Granados, todavía está por aquí. Sí, aquí está. Aquí estoy. Perfecto, pues, antes de cederle la palabra, doctora Erika, de verdad agradecerle muchísimo por su consideración desde el año pasado de incluir a la cátedra Francisco y Madero en esta jornada de ciencia política de la UAM Iztapalapa, y que creo que se ha cumplido el objetivo de este año de seguir manteniendo una gran calidad de ponentes como los tres últimos que nos acompañaron en esta mesa, pero así han sido los otros 70 ponentes que nos han acompañado a lo largo de 21 mesas, de 5 viernes, y de verdad muchísimas gracias por ser una aliada invaluable en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en particular en la Cátedra en Cívica Francisco y Madero, y agradecerle a Omar Peredo, pues también toda la chambota que es coordinar estas mesas, organizarlas, mandar invitaciones, hacer toda una serie de actividades que están tras bambalinas, para que la gente pueda disfrutar todas estas actividades y ponencias que hemos traído a lo largo de estos días, y agradecerles al equipo de la cátedra que me acompaña en el liderazgo de la misma, a Janet Silva, a Samaria Andrade y a Andrea Bernal, quienes sin su apoyo el tema de diseño gráfico, de grabaciones, que también podrán consultarlas próximamente toda la jornada a través de YouTube, no serían posible. También la coordinación de invitados en compañía con Omar, de verdad, muchísimas gracias. Me permití dar este breve mensaje, pues en palabras del doctor Fernando Castañeda, y bueno, pues también agradeciéndoles a nombre de todo el consejo directivo y el comité académico de esta cátedra. Doctora Erika, por favor, ahora sí con sus palabras de cierre, adelante. Mil gracias. Muchas gracias, Faf. Bueno, yo antes que nada deseo mencionar que este evento, la Jornada de Ciencia Política 2023, fue un gran esfuerzo en su realización de, como sabemos, varios meses de labores. Fue una coordinación y quiero decir disposición en su trabajo de varias personas
el equipo tanto de la Coordinación de Ciencia Política de la UAM Iztapalapa, como también de la Cátedra Francisco I. Madero. Y por tanto, quiero agradecer en primer lugar, por supuesto, ya lo decía Fabiola, al doctor Fernando Castañeda, que es el director de la cátedra, pero por supuesto a la máquina que la mueve, a Fabiola Franco, el cerebro operativo de esta cátedra, que me da mucho gusto que para esta edición, la segunda edición de la jornada, la organización la hayamos hecho en conjunto a cargo de estas dos instituciones u organizaciones, tanto la Cátedra Madero como la UAM. Y bueno, como ustedes también pudieron ver a lo largo de estos 5 sesiones, a partir del 16 de junio, cada viernes al día de hoy, se virtieron pues temas de diverso índole en el orden de la ciencia política, como fue la teoría y la práctica, el quehacer del politólogo, el estudio de esta disciplina en la actualidad, temas como el populismo, la democracia, que se abordaron de manera aplicada y también teórica. También se abordó las políticas públicas, la gobernanza, el orden jurídico, los procesos electorales, los partidos, la representación política, la participación ciudadana, grupos de exclusión, temas internacionales, en fin, un largo etcétera. Una serie de análisis que enriquecieron el trabajo y el saber que estamos estudiando, que es esta disciplina. Y bueno, bien, un punto muy importante que deseo mencionar es que tuvimos la confluencia de un gran número de investigadores, fueron 76, a quienes deseo agradecer enormemente. Gracias a ellos, gracias a su presencia, y por habernos compartido su gran trabajo, y como se mencionó en algún momento en esta jornada, más que ser una gran mesa de labores, fue un punto donde confluyeron el saber y el conocer sobre el estado actual que se está trabajando en la ciencia política. Tuvimos invitados del norte, del sur, del centro del país, de diversas universidades, de centros de investigación, pero en esta ocasión también, además, tuvimos invitados internacionales de América Latina. Y ante esto solamente me queda ser optimista para la realización de esta jornada el siguiente año, para el año 2024, que ya no será una jornada, sino jornadas de ciencia política, porque orgullosamente esto va creciendo. Y les quiero decir un detalle. El año pasado, en la primera edición, nuestras expectativas eran muy pequeñas, eran chiquitas. Por eso el nombre de jornada. Pero es imposible, gracias a todos ustedes, gracias a las personas que nos han apoyado, gracias a nuestros ponentes, a los estudiantes interesados, al público. Esto pues ha crecido y ya no puede ser jornada, sino jornadas, que ya mencionaba en la inauguración. Haremos todo lo posible para que sea el siguiente año semipresencial, que creemos que lo vamos a poder lograr. Les pedimos el apoyo al público, a los panelistas, para que nos acompañen desde Rectoría General, y sabemos que esto conlleva todo un proceso más intenso en la organización, pero por lo pronto pues vamos a estarlos buscando a nuestros ponentes, a los investigadores, a los panelistas ya muy pronto para poder lograr la parte semipresencial para el siguiente año. Bueno, pues he dejado al último, porque a propósito lo he dejado al final. Quiero agradecer enormemente a Omar Peredo, mi brazo derecho en la Coordinación de Ciencia Política. Es muy gratificante ver cómo quienes alguna vez fueron estudiantes tienen alas y empiezan a volar. Gracias, Omar, por tu apoyo. Y bueno, pues también agradecer enormemente, por supuesto, a Janet Silva, quien, como ustedes lo vieron, nos acompañó moderando, igual que Samaria Andrade,
pero también nos acompañaron en la logística. De igual forma fue el caso de Andrea Bernal. Y ella, Andrea Bernal, estuvo sesión tras sesión pendiente de todos los detalles, porque ustedes ven las mesas de trabajo, pero atrás hay un equipo sosteniendo todo estas mesas. En fin, esto es un trabajo de todos. Muchas gracias a todos ellos, a todo nuestro equipo. Y bueno, no me queda más que agradecer su presencia, su participación e invitarlos a las jornadas de ciencia política de la UAM Iztapalapa para el siguiente año, 2024. Nos vemos el siguiente año. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias, doctora Erika, amiga. Gracias, doctor Andrea. Muchísimas gracias por su asistencia. A todo el público, muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente emisión de la Cátedra Madero y de la UAM Iztapalapa. Hasta luego.